Y bueno, ustedes saben, hace pocos días el gobierno federal anunció un nuevo impuesto ahora para los productos importados que se compran a través de alguna aplicación. Vamos a platicar de este tema, por eso nos acompaña la doctora Gloria Rocío Estrada Antón. Ella es presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México y te agradecemos mucho que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos calificar esta medida? ¿Como una medida proteccionista? ¿Como una medida que beneficia a la industria nacional? ¿Como una medida que afecta a los consumidores mexicanos? Todo el tema tributario y esta negativa, una reforma tributaria, pero cobrando impuestos por todas partes y demás. Es decir, ¿a quién afecta a final de cuentas una medida como estas? Lo has dicho muy completo porque tenemos que analizarlo desde muchos puntos de vista. El que se establezca este cambio implica que el Gobierno de México detectó malas prácticas en una modalidad de facilitación que se establecía en reglas con el objeto de que las pequeñas operaciones que nosotros solemos utilizar a través de servicio de mensajería, las compras que hacemos por e-commerce, puedan estar exentas de impuestos siempre y cuando se trate de pequeñas importaciones. Entonces, lo que hace el gobierno es facilitar a través de la operación de mensajería que se pague una tasa global del 19% en ciertos valores, pero cuando no excedan de los $50, la facilitación era no había ningún pago. ¿Qué sucede? Que muchas personas abusaron de esta facilitación, muchos empresarios vieron aquí una oportunidad para poder hacer grandes envíos y poderlos subdividir a través de la operación de mensajería y poder pasar estas operaciones como si fueran pequeños envíos con esta facilitación de la tasa del 19 o incluso la exención de la tasa, pues obviamente cuando no le correspondía a ese tipo de operaciones que en verdad eran grandes envíos. ¿Qué detecta el SAT? Que muchas empresas empezaron a utilizar pues obviamente estos canales del e-commerce y a los influencers para poder vender estos productos cuando eran en verdad envíos grandes hacia territorio mexicano, donde pues claramente se estaba evadiendo el pago de los impuestos al comercio exterior que deben de realizarse a través de nuestras aduanas. Y esta facilitación pues permitía que muchos productos ingresaran al país evadiendo estos impuestos, afectando a los productores nacionales. Pero en ese sentido, finalmente a cualquier consumidor que busca comprar, digamos, en pequeñas cantidades, también se le estaría imponiendo el cobro de este impuesto. Es que en realidad hoy todo lo que establece la regla, que ya estaba previsto, solo cambió los umbrales de cuál es el motivo por el cual se va a pagar o no esta tasa global del 19%. En realidad la tasa no aumentó. Lo que modificó el SAT fue quién lo paga al momento de esa presentación de mercancía por mensajería. Antes, cuando tu mercancía valía menos de $50, no se pagaba ninguna tasa. Si superaba los $50, empezábamos a pagar ya una tasa global del 19%. Y se establecía, para cumplir con los tratados internacionales, sobre todo con el TEMEC, una excepción cuando se trataba de mercancía proveniente de los Estados Unidos o de Canadá. ¿Qué es lo que modifica el gobierno en este momento? Que en este caso las exenciones se eliminan, todo va a pagar su tasa global del 19%, excepto aquellas operaciones provenientes de Estados Unidos y de Canadá, cuando no superan los $50. ¿Qué sucede si superan de 50 a $117? Pues estas mercancías provenientes de Estados Unidos y de Canadá solo pagan una tasa de 17%. Ahora, hablando del tema de Canadá y el tema de Estados Unidos y el tema de México, mucha de la información que llegó con respecto a este impuesto tiene que ver con plataformas como Temu, tiene que ver con plataformas como Shine. Yo me imagino y pregunto si esto también tiene que ver algo directamente con el comercio de China a México, si son parte, digamos, de esta nueva visión y nueva estrategia de integrar más la zona comercial de Norteamérica y alienar también al comercio de China que está llegando a México, o estamos hablando más bien de un esquema global entendiendo el libre comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos frente a un cambio en las tendencias globales. Lo que estamos observando es que los países están regresando a políticas proteccionistas. Lo vemos con Donald Trump, que está incluso proponiendo la creación de una nueva entidad en su país
similar a lo que nosotros tenemos hoy como la Agencia Nacional de Aduanas de México, para que se enfoquen de manera intensiva a cobrar los aranceles que se ha propuesto cobrar incluso a sus socios comerciales. Entonces, lo que vemos es que no es solo México, sino que a nivel mundial los países están replanteando las reglas del juego, sobre todo para responder a un aumento pues que propició la pandemia en el tema del comercio electrónico. Nosotros pasamos a comerciar del 30% de la población que compraba con plataformas electrónicas a un 70% de la población que hoy de alguna u otra forma utiliza una plataforma electrónica para adquirir bienes. Entonces, lo que estamos viendo es que a nivel mundial hay una tendencia para normar, para arreglar y reducir los beneficios que anteriormente se otorgaban y mantener estos beneficios a nuestros socios comerciales, a quienes les hemos ya ofrecido pues estas ventajas a través de la celebración de los tratados de libre comercio. Por eso es que se percibe que es a China y a los países asiáticos a quien más le va a pegar esta medida, porque son países con los que nosotros no tenemos celebrado ningún tratado de libre comercio. Hablando también de libre comercio, de la libre inversión, incluso pues obviamente de los beneficios que buscan los consumidores en acudir al e-commerce, pues finalmente sí hay un costo para el consumidor final, porque el impuesto que tú le impongas a cualquier producto, ya sea proveniente de China, de Estados Unidos, lo vas a terminar pagando tú porque obviamente se van a elevar los precios. La oportunidad que existía de los consumidores de entrar a Internet y buscar diferentes opciones, pues habría también esa posibilidad y pues también la competencia, ¿no? Claro, porque estamos viendo que hay una inercia para favorecer nuestras relaciones comerciales que han sido desarrolladas a lo largo de los últimos 30 años a través de la celebración de tratados. Y aquellos países con los que no tenemos celebrados tratados, pues van a quedar fuera de estas ventajas. ¿Qué sucede entonces? Que nos estamos alineando en una política comercial, en una política arancelaria a nivel regional, elevando aranceles. Ustedes saben que en octubre la política arancelaria cambió para incrementar los aranceles a las importaciones del textil y de la confección, del calzado, precisamente para las grandes importaciones, donde lo que buscamos es que esos aranceles disminuyan la entrada de productos. Proteger la industria nacional. Y proteger la industria nacional, pues favorecer o fomentar el intercambio a nivel regional, sobre todo con Estados Unidos y con Canadá, y responder a esa gran demanda que ha hecho Estados Unidos y Canadá hacia México de no ser ese punto de enlace o de entrada de productos chinos a la región de Norteamérica, que es una demanda que incluso llevó a Canadá a proponer que México saliera del TEMEC, y de cara a una revisión que vamos a tener el año siguiente de este tratado, pues México se ha puesto las pilas, ha modificado política arancelaria, política comercial, ajustado un poquito el otorgamiento de estas ventajas que antes se otorgaban con tasas globales, con principios de pequeños envíos, para que no haya un canal o una vía de entrada de productos asiáticos que indebidamente se benefician de no pagar los impuestos que deberían de pagar cuando no son socios comerciales formales de nuestro país a través de tratados. Que el Made in México no significa en realidad Made in China. Por supuesto. Sentido, ¿no? Y estamos ya que no seamos un puente. Cambio, sí. Doctora, muchas gracias, muy interesante.